Hola, mi nombre es Ignacio Agloni, soy el jefe del proyecto Ciencia de Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y junto con desearles un buen día, les doy la bienvenida a la cuarta conferencia técnica del año 2023 que organiza nuestra institución. Estas conferencias están dirigidas a nuestros funcionarios y funcionarias y a los actores del Sistema Estadístico Nacional buscando difundir distintas temáticas asociadas a la producción estadística. En esta ocasión realizaremos la presentación llamada Producción de estadísticas basadas en fuentes y métodos no tradicionales, la experiencia del INEGI. Para ello contamos con la presencia del doctor Elio Villaseñor, que es director del Laboratorio de Ciencia de Datos y Métodos Modernos de la Dirección General Adjunta de Investigación del INEGI de México. Aprovecho de agradecer la presencia en esta sesión en particular de un importante número de colegas del INEGI de México, aproximadamente 50 personas inscritas, a quienes también enviamos un afectuoso saludo. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la Agenda 2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la pandemia del COVID-19 ampliaron el debate acerca del uso de datos provenientes de fuentes no tradicionales para medir y completar esta gran agenda, permitiendo agilizar el reporte y la posibilidad de medir variables que hasta ahora no eran consideradas por las estadísticas oficiales. En línea con lo anterior, en el documento Un Mundo que Cuenta del 2014, se menciona la utilidad que ofrece la integración de estos nuevos datos con los datos tradicionales para ofrecer una producción estadística de alta calidad que sea más detallada, oportuna y relevante para propósitos y usuarios múltiples, y especialmente para promover y monitorear el desarrollo sostenible. Es decir, las fuentes no tradicionales de datos se convierten en una oportunidad para complementar las mediciones que requiere la comunidad estadística. Por su parte, en la 54ª Conferencia de Estadísticas de las Naciones Unidas y en el marco de los indicadores mundiales para el desarrollo de los objetivos de desarrollo, se alentó a los países a seguir incorporando la innovación de datos, incluido el uso de fuentes no tradicionales para cerrar las brechas de datos. Siguiendo esta línea, hoy podremos conocer la experiencia del Laboratorio de Ciencia de Datos del INEGI en cuanto a cómo han avanzado en incluir en estadísticas experimentales en su oferta, cómo han aprovechado e implementado fuentes y métodos no tradicionales para hacer más eficiente la producción de estadísticas oficiales y también, muy importante, cómo han utilizado estos nuevos métodos para dar un mejor servicio a sus usuarios y a sus usuarias. Tengo el agrado de dejar entonces con ustedes a don Elio Villaseñor, quien es, y si me permiten voy a leer porque la lista de credenciales es extensa. Él es doctor en Ciencias de la Computación, maestro en Ciencias Matemáticas y matemático por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Villaseñor ha impartido cursos a nivel de licenciatura y maestría en matemáticas, inteligencia artificial y ciencia de datos, además de contribuir a la creación de programas de posgrado en ciencia de datos como investigador. Ha liderado proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, así como diseñado y coordinado también laboratorios de ciencia de datos. En el INEGI dirige iniciativas que aprovechan fuentes y metodologías innovadoras para generar información estadística y geográfica. Es miembro del Comité de Expertos en Big Data de la ONU y del Sistema Nacional de Investigadores de México. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas a través del chat durante la presentación, y al finalizar vamos a tomar algunas preguntas tanto de las que realizaron durante su inscripción como las que puedan ir apareciendo durante la presentación, y las vamos a comentar con el doctor Villaseñor. Eh, bueno, para finalizar, quisiéramos invitarlos e invitarlas también a nuestras próximas conferencias técnicas, a las cuales les haremos llegar invitación vía correo electrónico de forma pertinente. Adelante, Elio. Muchas gracias, Ignacio, y bueno, pues un gusto estar aquí en este foro tan importante. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. ¿Ya la ven? Sí, pero no es modo presentación, Elio. Ok, listo. Ahí sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, ya mencionaron el título de la presentación, y un poquito hablando del contexto en el que nos encontramos actualmente en la sociedad y bueno, en general y en particular en las oficinas de estadística, pues vemos que hay una gran proliferación de datos que se generan de manera automática o semiautomática a partir de la interacción de los seres humanos con diversos dispositivos o con el registro de nuestras actividades cotidianas. Y bueno, esto se ha venido con algún tiempo como Big Data y en realidad, pues además de los
oportunidades que plantea, pues también hay desafíos importantes que plantea, ya que pues hay toda una nueva oferta de información que no necesariamente está pensada para la toma de decisiones de los ciudadanos y de los gobiernos, pero que dado los vacíos que puede haber en la información oficial, pues también puede ser vista como información complementaria. Y si no es tratada de manera adecuada, pues eso también supone riesgos en el mal uso de esta información. Esta información la podemos procesar y la podemos aprovechar gracias a que también ha sucedido en los últimos años un incremento muy importante en las capacidades de cómputo. Actualmente en un teléfono celular pues tenemos tal vez la misma capacidad de cómputo que se tenía en la computadora que hizo posible que el hombre llegara a la luna. Se puede decir muy fácil, pero realmente es algo que nos da una idea de lo pues notorio que ha sido el aumento en la capacidad de cómputo. Y eso es algo que además pues no se ha detenido, ¿no? Sigue avanzando y ahora ya vemos en el horizonte ya muy cercano el tema de la computación cuántica y eso pues incrementará más aún estas capacidades. Eh, y en realidad esta proliferación de datos también ha traído consigo pues una nueva realidad. Los seres humanos interactuamos. Digo, esta presentación en este formato es un ejemplo de ello, de manera remota y con mucha más capacidad de llegar a muchas más personas. Eh, eso también es algo que es un rasgo notorio de nuestros tiempos. Eh, y con este entorno de una gran proliferación de datos y la posibilidad de analizarlos y aprovecharlos para tomar diversas decisiones, pues es que surge la figura del científico de datos, de la ciencia de datos, eh, que básicamente pues lo que se busca es aprovechar la alta capacidad computacional y los algoritmos de inteligencia artificial para poder analizar estos grandes volúmenes de información. Eh, y bueno, dentro de este contexto es que nos encontramos las oficinas de estadística, oportunidad, pero también con el desafío de aprovechar estas fuentes de información para generar nueva información eh, estadística y, bueno, en el caso del INEGI también información geográfica. Esta ilustración que ven, pues es un día de incidencia de tweets en todo el país. Es algo que veníamos haciendo desde hace ya 7 años y que ya dejamos de hacer gracias a que cambiaron las políticas de Twitter. Y bueno, aquí aprovecho para decir que esto también es un rasgo de esta información. O sea, esta información, a pesar de que es muy vasta, pues también es volátil, ¿no? Y puede que de un día para otro. Ya lo mencionó Ignacio. Un desafío que también tenemos como oficinas de estadística es dar atención a la medición en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible y eso es algo que en algunos casos puede ser complicado, sobre todo porque inclusive muchas de las metodologías que ya están publicadas actualmente, pues son metodologías que se basan en información que no se genera con la oportunidad que uno quisiera para poder dar seguimiento a muchos de estos problemas o desafíos que tiene la humanidad. Y en ese sentido, pues las fuentes no tradicionales de información, pues son una alternativa que puede llenar esos huecos de datos que actualmente se tienen y puede generar información más oportuna y con mayor desagregación.
Bien, como laboratorio de ciencia de datos, pues tenemos diversos propósitos. Por supuesto, el desarrollo de capacidades para aprovechar estas fuentes alternativas y métodos modernos de producción de información, generar nuevos productos, ya sea de estadística o de análisis geoespacial experimental, hacer más eficientes también los procesos de producción de estadística oficial con estos métodos de inteligencia artificial y, como también ya se mencionó, pues dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Ok, bueno, y a continuación voy a hablar de cada uno de estos aspectos que mencioné, comenzando por el de desarrollo. Partimos de la idea de un flujo de datos basado en el ciclo de vida de la ciencia de datos, que por supuesto parte de la definición del problema. Eh, Como bien ustedes saben, la ciencia de datos es una ciencia multidisciplinaria y es una ciencia que involucra a diversos expertos de tanto del área de ciencias de la computación como del área de matemáticas y estadística, pero también puede incluir a científicos de otras áreas que sean expertos del dominio. Y entonces es muy importante en proyectos de ciencia de datos contar con la figura del experto del dominio, que principalmente su principal rol es la definición del problema como un problema de ciencia de datos, y también la evaluación de los resultados que se obtienen. Entonces, esa figura no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en el desarrollo del proyecto, pero sí tener una interacción, digamos, frecuente con esta figura del experto del dominio. Posteriormente hay una bastante laboriosa normalmente, que es la de extracción, limpieza y carga de datos, o lo que se conoce como preprocesamiento. Esta etapa es importante, pues, tener personas que sean capacitadas y que tengan una capacidad técnica muy importante en la ingeniería de datos, o sea, que puedan acceder a diversas fuentes de datos, extraer datos, transformarlos, ¿no? Poderlos adaptar a los esquemas que se requieran. Y bueno, esa figura de datos, pues, es parte también de la ciencia de datos. Una etapa que seguiría, ¿no? Es la aplicación ya propiamente de modelos de aprendizaje computacional. Esos modelos, pues, son modelos que tienen su origen en las ciencias computacionales y en las matemáticas. Y entonces ahí se requiere, es donde la figura del científico de datos es donde toma más relevancia, porque pues es el experto en estos modelos y sabe cómo configurarlos, sabe cómo evaluarlos, sabe cómo comparar entre sí. Y bueno, ahí también lo ideal es que los datos ya estén listos para poder ser aprovechados por estos modelos de aprendizaje computacional. Eh, y otra parte muy importante del ciclo de vida es cómo presentamos los datos. Eh, que los resultados de este análisis pues lo puedan aprovechar diversos agentes, diversas personas. Y entonces ahí la figura del ingeniero de visualización de datos es algo que también es muy relevante. Y bueno, en el INEGI en particular, pues, nos planteamos flujos de trabajo que involucra aprovechar diversas fuentes con diversos formatos. En particular, en el laboratorio, como verán más adelante, pues tenemos diversos proyectos que aprovechan las imágenes satelitales, pero también los productos de información oficial, como los censos de población y vivienda, las encuestas, y otra cosa que también en el INEGI le llamamos infraestructuras de información, que no son propiamente producto de un levantamiento, sino más bien de un diseño conceptual y que sirven para precisamente facilitar
la presentación de la información, bueno, y su captación, como son, por ejemplo, los marcos geoestadísticos. Y entonces, estos diversos tipos de datos es necesario poderlos integrar de forma que podamos incorporarlos a flujos de datos que sigan este ciclo que describí anteriormente. Y bueno, entonces, digamos que nos planteamos la necesidad de poder contar con una infraestructura, tanto organizacional como tecnológica, que nos permita llevar a cabo estos flujos. Y para actualmente llamamos el lago de datos, que es básicamente pues tener la capacidad de extraer información de fuentes diversas, como es información disponible en la web, información de terceros, o sea, información que nos dan entidades ajenas al instituto, pero está disponible en la web, puede ser información reservada. Obviamente fuentes tradicionales, información que tenemos dentro del INEGI y la información geoespacial. Y entonces es necesario tener la capacidad de extraer información de esas diversas fuentes y cargarlas en lo que conocemos como el lago de datos, que bueno, espero que el concepto vaya quedando más claro a lo largo de esta presentación. Y ya en el lago podemos transformar esa información para aplicar los diversos modelos, experimentar con ellos en algo que también denominamos harineros, y finalmente generar prototipos de productos de datos que pueden ser estas visualizaciones, pueden ser estos dashboards, o pueden ser simplemente servicios de datos que estén disponibles a otras personas. Y entonces necesitamos una infraestructura tecnológica que pueda soportar estos flujos de trabajo, y tenemos pues obviamente el acceso a una capacidad de almacenamiento que nos provee el mismo instituto en una NAS, ¿no? En un almacenamiento disponible en la red, que pues lo podemos ir escalando de acuerdo a nuestras necesidades. Dos niveles digamos, de procesamiento. Uno que es, pues, básicamente totalmente experimental, que es lo que le llamamos el sandboxito, ¿no? Que es básicamente un clúster de computadoras personales de escritorio, que pues es para hacer los primeros. Posteriormente tenemos ya workstations más robustas que permiten ya llevar a cabo, por ejemplo, el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje computacional que no sean demasiado pesados, y eso lo podemos hacer gracias a que estas workstations pues tienen una capacidad de cómputo importante. Y ya para desarrollar ya por ejemplo, ya los modelos que se van a probar ya a nivel nacional, pues ya tenemos un equipo de cómputo de alto desempeño que ya no lo administramos nosotros, ya está fuera del laboratorio, está en el centro del instituto, y que pues tiene una capacidad muy importante de procesamiento y de memoria RAM. Y bueno, para operar toda esta infraestructura y estos flujos de trabajo, pues contamos con un equipo, como les decía, multidisciplinario, que parte desde el arquitecto de la solución tecnológica. O sea, una cosa que, bueno, yo creo que todos sabemos, pues que en las oficinas de estadística hay un paradigma de cómputo y de sistemas de TI, pues que atiende a las necesidades, digamos, tradicionales. Aquí estamos hablando de métodos y técnicas pues no convencionales, y eso también implica que
muy probablemente el cómputo que se requiera para llevar a cabo estas operaciones no necesariamente se encuentra en los mapas de servicios de las oficinas de estadística, o si está, pues no está configurado como esperaríamos que estuviera. Entonces, para nosotros, desde un inicio fue muy importante contar con esta figura del arquitecto de solución tecnológica, que además pues tiene otros roles muy importantes dentro del equipo, como ser el project manager, y bueno, también ya entrándole a temas de seguridad de la información. Otra figura muy importante es el de ingeniero de datos. Ese se va a requerir para la extracción de los datos de las diversas fuentes, pero también para la carga. En el caso de los lagos de datos, normalmente la carga es una etapa que se hace de manera pues mucho más directa que en el caso de las bases de datos tradicionales, que los datos tienen que ser transformados antes de ser cargados. Caso del lago de datos, por eso es ELT, porque primero, después de ser extraídos los datos, pues se cargan, digamos, directamente. Aunque sí hay que incorporar ciertos metadatos para poder hacer interoperables estos datos que están siendo cargados. Para procesar los datos, muchas veces se va a requerir el aprovechamiento de tecnología de Big Data para poder hacer un procesamiento distribuido de la información especialista en el diseño de estos arquitecturas de procesamiento de Big Data. Otra figura que también resulta muy relevante es el arquitecto de la información, o sea, el que le da sentido a toda digamos, ya una vez que se tienen definidos los esquemas, cómo poder llevar los datos que ya están en el lago de datos, cómo poderlos llevar al esquema que se requiere para poder aprovecharlos ya en los modelos de aprendizaje computacional. Y esas transformaciones que se definen, las lleva a cabo otro ingeniero de datos, que es el encargado de hacer de los datos, generar vistas virtualizadas, que son tablas que integran información de las diversas fuentes en una sola, y que no necesariamente van a ser bases de datos consolidadas. Muy probablemente estas tablas virtualizadas pues simplemente vivan durante el ciclo de vida del proyecto, y una vez que se genera el producto final, pues ya no son, se tiene la ruta para llegar a ellas, pero ya no están ya no ocupan espacio, digamos, ¿no? Y bueno, ya mencioné la labor del científico de datos y del ingeniero de visualización para la generación de los prototipos finales. Obviamente, como científicos de datos, pues todos queremos estar donde está la ciencia de datos, digamos, la diversión. Y entonces, lo que buscamos es que muchos de estos procesos de ingeniería de datos, sean automatizados, y que pues el equipo esté concentrado en los modelos, en el análisis, en la generación de los productos de datos. Dentro del laboratorio hemos adoptado una plataforma tecnológica basada en software y open source. Y esta plataforma tecnológica pues nos ha permitido llevar a cabo diversos casos de uso que atienden diversas necesidades dentro del instituto. Y pues hemos consolidado una plataforma digamos, básica, es esta que tenemos acá, que permite pues ya hacer operativo el laboratorio de ciencia de datos, y que en la que ya están además siendo involucradas otras entidades dentro del mismo instituto, porque estamos trabajando
para que este tipo de tecnología para los fines de laboratorio, sino que también sea una estrategia de gobierno, gestión y, y publicación, inclusive ya de difusión de todos los productos del instituto, ¿no? Entonces, algo que creemos que pueda servir a diversas unidades dentro del mismo instituto, unidades productoras, y entonces es algo que ya estamos también trabajando con las diversas áreas. Bien, ahora pasamos a la cuestión de nuevos productos. Y de los primeros que les voy a hablar es de los productos basados en información disponible en la web. Nuestro primer producto dentro del INEGI como de producto ya de ciencia de datos, antes de que estuviera el laboratorio de ciencia de datos, de hecho, yo tuve el gusto de participar en este proyecto, pero fuera del INEGI, cuando este proyecto empezaba, yo no estaba en el INEGI, y es el producto de la recolección de tweets para hacer análisis de sentimiento dentro del territorio nacional. Entonces, este proyecto surge de la inquietud de diversas entidades dentro del instituto, principalmente dentro de las áreas de informática y de investigación, en donde se plantea la oportunidad de aprovechar esta fuente de datos que era Twitter, diversos indicadores que nos dieran una idea de cómo estaba la población en México. Como saben ustedes, pues georreferenciación, es posible georreferenciarlos, y hay una buena cantidad de tweets que están georreferenciados, digamos, a nivel puntual, ¿no? Con coordenadas geográficas. Y entonces, esos tweets podemos asegurarnos que sean tweets que son publicados en territorio nacional, y estos son los que estábamos recolectando de manera pues regular, diario recolectábamos todos los tweets que se publicaban, que están georreferenciados en México. Aquí podemos ver un mapa bueno, más bien una gráfica de esos tweets georreferenciados. No es el mapa de México, sino simplemente es la imagen de todos esos tweets. Aquí hay más de 500 millones de puntos. Y entonces, pues, desarrollamos la capacidad de analizar esos tweets, de hacer un análisis de sentimientos y poder determinar cuál era su carga emotiva y hacer un cociente de positividad, simplemente el número de tweets positivos entre el número de tweets negativos. Y entonces generar un índice de positividad que publicábamos diariamente en el portal del INEGI como una estadística experimental a la que se llamaba Estado de Ánimo México, y que pues en la cual se podían observar pues cosas muy interesantes, ¿no? Todos estos picos tienen que ver con días festivos, con vacaciones, con Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Muchos que no son, digamos, los más altos tienen que ver con eventos de entrega de los Óscares, una temporada donde los directores mexicanos ganaban muchos Óscares, y entonces ahí estaban reflejadas esos eventos. Los picos hacia abajo, digamos, los puntos de menor estado de ánimo, pues tenían que ver con algún accidente, con alguna resultado de alguna política, ¿no? De aumento de precios, o con la derrota de la selección mexicana en los mundiales, ¿no? Entonces, de alguna manera, como una forma de tener un pulso de lo que estaba ocurriendo. Si recuerdan, les comentaba que teníamos esta parte georreferenciada de los tweets. Y entonces, aprovechando esta información georreferenciada, pues podíamos
medir cómo se estaba moviendo las personas, ¿no? Entonces teníamos un índice de movilidad, calculábamos los viajes que hacía un usuario, simplemente como dos tweets que se publicaban de manera consecutiva en lugares distintos en un mismo día, y esos viajes los dividíamos entre el número de usuarios que tuviéramos registrados, y ese era nuestro índice de movilidad. Y como lo podíamos hacer desde el inicio de la historia del proyecto, que eran inicios de 2016, pues entonces una buena cantidad una buena serie temporal de este índice de movilidad. Si recuerdan, durante eligieron muchos índices de movilidad, ¿no? El de Google, el de Apple, este, no me acuerdo si había otro. Y bueno, creo que inclusive Twitter también sacó su índice de movilidad. Pero la sacaban a partir del inicio de la pandemia, y nosotros lo teníamos desde mucho antes. ¿Y para qué fue útil de movilidad? Bueno, pues como ustedes saben, podemos generar modelos de nowcasting que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de actividad económica. Y entonces este índice de movilidad, gracias a que teníamos toda esta historia, se pudo incorporar a un modelo de nowcasting de la actividad económica, se llama el IOAE, que junto con otras fuentes de datos, que muchos de ellos son, pues sí son estadística oficial, digamos, pero también estadística o datos no oficiales, perdón, fuentes alternativas como Google Trends, se incorporaron en este modelo del nowcasting de la actividad económica, que se adelanta alrededor de 6 semanas a la publicación del índice general de actividad económica, que esa es la estadística oficial. Entonces, este es un producto de estadística experimental que se publica mensualmente, el INEGI lo publica mensualmente, que se adelanta 6 semanas al producto de estadística oficial, que también produce, y que pues se puede corroborar que su margen de precisión pues es bastante alto, ¿no? En términos de qué tan cercano está muy, muy cercano. Y bueno, es un ejemplo muy, muy interesante de cómo integrar diversos datos para generar un producto experimental que no sustituye al oficial, pero que sí nos da una información más oportuna. De hecho, este producto lo solicitó en su momento el secretario de Hacienda, no sé cómo se llama en Chile, tal vez el ministro de Finanzas, eh, justamente para poder pues tener información que nos indicara cómo iba el tema de la recuperación económica. Bien, otra línea de productos digamos, estadística, en este caso es geografía experimental, es el análisis geoespacial experimental. Está muy orientado en gran medida a atender el tema de desarrollos, de objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos una tabla de todos aquellos indicadores de desarrollo sostenible que puedan ser o que pueden ser atendidos utilizando imágenes satelitales, ¿no? Y bueno, las imágenes satelitales pues son una fuente muy rica de información, porque es una fuente pues bastante estable, en el sentido que todo el tiempo se está produciendo. Pues la NASA al menos dice que no va a dejar de producirla, la Agencia Espacial Europea tampoco. De alguna manera es información que ya está disponible para que uno pueda utilizarla de manera gratuita, y que
¿Ya estoy de vuelta? Sí, estás de vuelta ahí. Gracias. Entonces le decía que están captando estos sensores de manera periódica información sobre el territorio, ¿no? Sobre la superficie terrestre. Y, por ejemplo, estos satélites Sentinel tardan 5 días en cubrir el planeta Tierra, y entonces cada 5 días tenemos un nuevo dato de cualquier punto, cualquier área en la superficie terrestre. Y tenemos el tema de la resolución espacial, ¿no? Entonces, como ustedes saben, las imágenes digitales están compuestas a partir de píxeles. Cada píxel en este caso corresponde a un área en el territorio. Y en el caso de las imágenes satelitales, pues tenemos muy diversas resoluciones. Las que son gratuitas son imágenes de media resolución, que son resoluciones de 30 metros por píxel. O sea, cada cuadrado del píxel corresponde a un área de 30 por 30 metros en el territorio. Y en el caso, este es Landsat, ¿no? Que es el satélite de la familia de satélites de la NASA. Y en el caso de Sentinel tenemos resoluciones de 10 metros por píxel, ¿no? Entonces es una mayor resolución. Y aquí pues se ve, ¿no? Este es del INEGI, donde estamos en la ciudad de Aguascalientes. El INEGI pues se ocupa esta porción más o menos del territorio. Acá en la imagen de 30 por 30 metros de resolución no se alcanza a distinguir precisamente el instituto. En la de 10 por 10 sí se alcanza a ver. Ese puntito negro que ven ahí es un ojo de agua que tenemos en el instituto, que es un ojo de agua de un cuadrado de 25 por 25 metros, que en la resolución de 10 por 10 metros sí se ve, pero en la de 30 por 30 metros no se ve, ¿no? Entonces, para que se den una idea de lo que se puede ver en estas imágenes. Y bueno, me regreso un poquito. Eso es lo que se puede ver, pero hay otra información que tienen las imágenes que no la podemos ver, que es todo el espectro electromagnético de luz no visible, que no lo podemos ver, pero que sí podemos analizar, ¿no? Y entonces podemos extraer información muy importante a partir de esa luz no visible. Y bueno, en esta intención de aprovechar esta fuente de datos que son las imágenes satelitales, se ha desarrollado o más bien se ha adoptado una tecnología que es el Open Data Cube, que lo desarrolló Geoscience Australia, y que ya han adoptado diversas oficinas de estadística a nivel mundial, y que también es parte de proyectos regionales del aprovechamiento de la información geoespacial. Y entonces esa tecnología la hemos echar estos grandes cúmulos de información de imágenes satelitales y generar productos que ya no sean la imagen, digamos, en bruto, sino que ya sean productos que puedan aprovechar pues las comunidades de científicos de datos geoespaciales. Uno de estos productos es la geomediana Landsat. Si ustedes vieran las imágenes satelitales apiladas a lo largo del territorio, pues lo que verían es como estas coches que hacen por ahí en Sudamérica, ¿no? Que son como mosaicos, ¿no? De varias telas que se van cosiendo, y se ven como, pues sí, como mosaicos que no tienen una continuidad, ¿no? En el caso de este producto, pues digamos que se aprovechan todas estas pilas de imágenes para generar un compuesto que sea continuo, que ya no tenga nubes, porque esa es otra cosa, ¿no? Las imágenes digitales, pues muy probablemente estén afectadas por nubes, por sombras.
Y esta geomediana, que es la mediana geométrica, lo que hace es un compuesto de todas estas imágenes para poderlas extraer la información más relevante en cada píxel. O sea, esto se calcula a nivel píxel y se obtiene esta imagen continua del territorio. Esta imagen continua es la que más adelante aprovechamos para, por ejemplo, hacer eh, aprendizaje computacional. Otro producto de estadística, bueno, de análisis espacial experimental es este NDVI, que es un índice espectral, ¿no? Es simplemente hacer una operación entre los angular 2, ¿no? La roja y la infrarroja. eh, y podemos, este índice lo que nos dice es la densidad de la vegetación en el territorio. Aquí, por ejemplo, Coahuila está al norte del país, es un estado que hace frontera con Estados Unidos y es pues prácticamente desértico, ¿no? Entonces aquí podemos ver ese tipo de paisaje desértico. En Ciudad de México, pues aunque la ciudad sí es una selva de concreto, que ahí no hay tanta vegetación, pues sí está rodeada, está en un valle que está lleno de vegetación. Y el caso de Yucatán, que es un estado del sureste, del trópico, digamos, del este de México, pues hay una densa vegetación, de hecho es parte de una selva también, y ahí también podemos ver esta densidad de la vegetación. Y aquí lo interesante no es solo ver lo que sucede en un momento del tiempo en las distintas regiones, sino, como les comentaba, estas imágenes satelitales pues se vienen generando desde hace bastantes años y entonces este producto lo tenemos desde principios de los años 80 a la fecha y entonces podemos analizar la evolución de la vegetación en las distintas regiones del país. Otro producto de análisis geoespacial experimental es el ICASE, o el Índice de Clasificaciones de Agua Superficial desde el Espacio. Y lo que nos dice es qué tanta agua hubo en cada punto, en cada territorio del país. En función de qué tanta agua hubo, pues es este índice. Si hubo todo el tiempo agua, pues lo que se ve es este azul, ¿no? Si nunca hubo agua, pues simplemente no se calcula, y si hubo muy poquita se ve rojo. Y entonces esta es la zona del sureste del país, ¿no? Es la zona de Tabasco, que es una zona muy baja y que en donde llueve mucho, y entonces normalmente hay inundaciones, ¿no? Entonces, normalmente se ve en un año, digamos que no hubo inundaciones, se ve como en el 1994, pero en 2020 hubo inundaciones muy importantes y entonces esto se ve así. Y pues es un producto que nos puede ayudar a prever dónde se está inundando, dónde se puede inundar, pero también nos puede ayudar, por ejemplo, en las presas, ¿no? A ver cómo diversos años tenemos distintos niveles de agua, los cauces de los ríos, cómo van también evolucionando, en fin, una serie de aplicaciones que puede tener esto. Y otra vez, pues tenemos toda la historia. Ah, bien. Eh, pues en el desarrollo de nuevos métodos, pues tenemos que hacer, pues básicamente investigación. De hecho, el laboratorio está dentro del área de investigación del INEGI. Y entonces atendemos diversos proyectos de investigación, entonces aplicación aplicada a ciencia de datos. Eh, una de las cosas que hemos estado haciendo con imágenes satelitales es la identificación de ciudades, el crecimiento de las ciudades. Otra vez, como tenemos la historia, pues entonces podemos ver cómo evolucionan las ciudades. Aquí tenemos dos momentos en el tiempo, en el 89, cómo ha crecido notablemente esta región del país en cuestiones urbanas, es lo que se llama el Bajío,
y desde los años 80 se incorporó una política industrial para la atracción de plantas de automotrices. Entonces aquí tenemos de las principales armadoras del mundo están aquí. Y bueno, eso se refleja también en el crecimiento importante de las ciudades. Esta experiencia, este ejercicio es parte del toolkit en la ONU, de los SDGs, como una manera de aprovechar las imágenes satelitales para atender estos objetivos de desarrollo sostenible. Este es otro ejercicio de identificación de terrenos agrícolas. También se aprovechan las imágenes satelitales y el aprendizaje computacional para identificar terrenos agrícolas. En este caso, pues la información de la frontera agrícola oficial, pues es la que nos ayuda a construir el conjunto de entrenamiento. En el caso anterior, pues el marco geoestadístico nos determina cuáles son las áreas urbanas, y entonces también el marco geoestadístico nos da el insumo para construir el conjunto de entrenamiento. Y esto se repite en diversas aplicaciones, ¿no? La información oficial es muy rica porque pues tenemos esa certeza de que es información muy veraz. Sin embargo, pues no tiene, digamos, muchas veces la periodicidad que quisiéramos. Entonces, la aprovechamos para construir conjuntos de entrenamiento con una fuente de información que sí es, pues es más constante, es generar con esta información oficial los conjuntos de entrenamiento, y con el aprendizaje computacional complementar la información oficial. Una aplicación un poco más ambiciosa es esta de identificación de asentamientos pues altamente marginados, lo que se conoce como favelas, y con esto igual, dado que en el censo tenemos información de condiciones de la vivienda, podemos aprovechar esa información para generar conjunto de entrenamiento e identificar este tipo de asentamientos. Contrastando con la información oficial de pobreza, vemos que al hacer agregaciones a nivel municipal tenemos una alta correlación de nuestro índice de marginación o de presencia de estos asentamientos con alta marginación con los índices de pobreza que se reflejan en las dimensiones de carencias en la vivienda y carencia de accesos a servicios básicos. Y otra vez, como tenemos la historia de las imágenes, pues podemos ver cómo han evolucionado estos asentamientos en una región, por ejemplo, de la bahía de Acapulco o de la área metropolitana de la Ciudad de México. Otra información muy importante que actualmente estamos trabajando en el área de investigación. En el laboratorio de ciencia de datos solo estamos apoyando aquí para la generación de los productos de datos. Es el aprovechamiento de información de transacciones bancarias para poder hacer medición de la actividad económica. Y bueno, aquí ya me voy un poco más rápido porque ya estamos sobre el tiempo. También estamos aprovechando estos algoritmos de codificación automática de text learning para poder hacer codificación de las respuestas que hacen en las encuestas, particularmente en variables como actividad económica y ocupación. Y entonces, gracias a estos algoritmos, pues se pueden codificar de manera automática una buena cantidad de respuestas, suponiendo que estos son pues encuestas que se están levantando de manera continua y que estamos hablando de millones de registros al año. Pues ese trabajo automático que se puede hacer gracias a estos métodos, pues sí puede resultar en ahorros importantes, ¿no? También se puede hacer esto para hacer codificación de mercancías. En la balanza comercial tenemos pues diversas mercancías que son codificadas de manera, pues digamos, genérica, ¿no? Y muchas se van a lo que se llama como el capítulo 98. Sin embargo, con la descripción que tenemos de estas mercancías, se puede asociar a un código
pues más preciso que nos diga exactamente qué tipo de mercancía es. Y de esta forma, pues tener una balanza comercial más precisa. Y entonces, en términos de codificación automática, esta es una manera de verlo. Si no usamos Machine Learning, pues tenemos lo que es la codificación automática basada en reglas, que esto pues codifica gran parte de los registros, y tenemos la codificación asistida. Entonces, con algoritmos de Machine Learning, lo que estamos viendo es que podemos ahorrarnos la mitad de la fuerza de trabajo que se requiere para hacer la codificación asistida, y que al fin codifiquen alrededor del 10% de las respuestas, que eso es pues algo muy importante. Esto es algo que ya está en preproducción y es parte también de los flujos de trabajo ya de unidades que están generando estadística oficial. Con esto lo que quiero decir es que no necesariamente los productos finales de la ciencia de datos van a resultar en productos de datos que se conviertan en estadística oficial directamente, sino que estas técnicas se pueden aprovechar como parte del proceso de la generación de estadística oficial. Bueno, y por último, estas técnicas de aprovechamiento de lenguaje natural también se pueden aprovechar para dar mejores respuestas a las búsquedas que hacen los usuarios de nuestro portal. Y entonces hemos desarrollado ahí un método que nos expande el vocabulario, y de esta forma es más probable que los usuarios encuentren lo que estaban buscando. Hicimos un análisis de nuestro buscador con vocabulario asistido y sin vocabulario asistido, y pues es notablemente mejor la calificación que obtiene de los usuarios, y pues también los usuarios encuentran más fácil lo que están buscando. Bueno, como reflexiones finales, pues la ciencia de datos es una oportunidad para la modernización de las oficinas de estadística. Yo creo sin duda la incorporación de estos métodos pues sí representa un cambio de paradigmas en los procesos de producción, desde la cuestión de la infraestructura computacional y la adopción de nuevos métodos. Pues es algo que sí es también importante tener en cuenta, que es un cambio cultural. Una cosa muy importante es que sin ciencia no hay ciencia de datos, y eso tiene que proyectos ha sido clave la vinculación con la academia. La colaboración de las unidades de ciencia de datos con las áreas de TI es fundamental para hacer viables los proyectos. Sin una buena comunicación y un buen entendimiento con estas áreas no es posible. Y sobre todo también poder mostrar el valor de los productos para que, pues, digamos que sigamos creciendo en términos de el aprovechamiento de la ciencia de datos en las oficinas de estadística. Muchas gracias. Muchas gracias, Helio, por la presentación. Muy interesante. Bueno, nosotros ya nos conocíamos y ya habíamos compartido algunas de estas iniciativas. Hay algunas que no conocía. Está bastante interesante. Entonces quisiera partir con una pregunta que se repitió bastante y también se dio durante la presentación, que tiene que ver con cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar la calidad de la información proveniente de fuentes no tradicionales o de Big Data, digamos, dado este volumen de información. Claro. Pues normalmente cuando, por ejemplo, hacemos Machine Learning, tenemos lo que es el conjunto de entrenamiento. Entonces tenemos el conjunto de validación. Entonces el conjunto de validación es una forma de, pues, calcular la calidad del algoritmo. Sin embargo, pues entrenamos ese algoritmo con datos que son de un tiempo específico, y que esa misma fuente de información en otro tiempo pues puede tener rasgos distintos, y entonces hay como una posvalidación, ¿no? Entonces nosotros podemos ahora entrenar con datos de un tiempo posterior de ese momento, y entonces tener una posvalidación que es todavía más
más importante, ¿no? Porque eso te habla de de la capacidad de generalización del método en el tiempo. Y bueno, básicamente es como, o sea, siempre el parámetro, el benchmark de la calidad, pues siempre va a ser la estadística oficial, ¿no? Muchas gracias, Elio. Y vinculado con lo mismo, digamos, quizás estamos más acostumbrados al trabajo con fuentes estructuradas, con datos tradicionales. Eh, ¿Cuál es el enfoque que que tú crees que hay que aplicar al momento de pensar en lo que vendría siendo el dato perdido en el registro administrativo, en la fuente no tradicional? No sé si tienes alguna reflexión al respecto. Sí, eso pues es un problema muy genérico, digamos, ¿no? Este, Normalmente lo que actualmente se está haciendo es aplicando machine learning, deep learning, particular, por ejemplo, redes adversariales, ¿no? Eh, y entonces las entrenas para que te digan el valor perdido de un valor que no es perdido, y entonces vas evaluando que también lo está haciendo. Y yo creo que son enfoques pues interesantes. Digo, también se puede aplicar desde los métodos más de la estadística más tradicional, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es, o sea, los métodos de Machine Learning tienen un costo computacional importante, necesitan muchos datos y eso no siempre se tiene. Entonces, no siempre se tiene el cómputo y no siempre se tiene la cantidad de datos. Yo creo que ahí no hay una receta única, ¿no? Dependiendo mucho del problema. También tenemos otra pregunta que fue inscrita durante el periodo de inscripción, valga la redundancia, de las personas en esta conferencia. ¿Cuál es el rol que le queda a las encuestas en el contexto de mayor disponibilidad de registros administrativos y fuentes no tradicionales? Yo creo que, por un lado, pues lo que ya mencioné, ¿no? O sea, una manera de validar que también se está haciendo lo que hacemos con Machine Learning. Pero otra cosa es que pues hay información que nunca vas a tener ni de registros administrativos ni de fuentes no tradicionales que solo puedes obtener en las encuestas, ¿no? O sea, las visitas a hogares, ¿no? O sea, las condiciones en la vivienda, cuestiones de percepción, cuestiones de, inclusive bienestar subjetivo, ¿no? O sea, son cosas que difícilmente vas a captar en un registro administrativo. Entonces, yo creo que, o sea, siempre va a haber información que aporte la presencia, ¿no? La encuesta, inclusive aunque sea telefónica, ¿no? Siempre va a haber más información que uno pueda obtener, ¿no? Y desde tu punto de vista, poniendo esto en una balanza, los métodos tradicionales y los métodos no tradicionales y las fuentes tradicionales y no tradicionales, desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos, del uso de los recursos públicos, ¿tienes alguna reflexión respecto a esta utilización de estos nuevos métodos y fuentes respecto a ese punto? Sí, sí, o sea, el trabajo de codificación, uno diría, bueno, pues es más caro contratar a las personas que codificar de manera automática, ¿no? Sí, sí, eso es una buena razón, pero no solo no es la única, sino resulta que la codificación, por humanos también no es lo precisa que uno quisiera, porque hay muchos criterios que no son compartidos, ¿no? Información que no es explícita, y que entonces, pues los humanos codifican de manera diferenciada. Y entonces Machine Learning es una manera también de unificar criterios. Eh, y no todos los codificadores son expertos. Entonces, yo creo que puede ser un buen balance entre, bueno, tener gente experta haciendo el trabajo, digamos, más duro, ¿no? Ese 10% de las cosas que no se pueden codificar de manera automática.
y bueno, lo demás que lo hagan las máquinas. O sea, sí se vuelve un tema también de eficiencia, ¿no? Y el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, eso es ponerse sobre la balanza, ¿no? Quisiera hacerte una última pregunta, esta vez tomada de las preguntas que surgieron durante la presentación, que tiene que ver con qué tan lejos estamos en América Latina, en la región, en estos términos respecto al trabajo que se está haciendo en la Comunidad Europea. Yo creo que sí estamos, o sea, sí estamos un paso atrás o dos o varios, pero, pero tampoco creo que demasiado, ¿no? O sea, digo, en la misma Comunidad Europea hay una gran, es muy heterogéneo, ¿no? No todos tienen el mismo nivel de avance, ¿no? O sea, no todos son Suiza o no todos son Inglaterra, ¿no? Hay mapa muy similar a a la nuestra o que inclusive están atrás. Por ejemplo, el aprovechamiento de imágenes satelitales es algo que todavía no acaban de asimilar en muchas oficinas de estadística el valor que eso puede llegar a tener. En muchos otros temas, por ejemplo, aprovechamiento de telefonía móvil, de registros administrativos, todo eso están muy avanzados, ¿no? Pero también es reflejo también de su misma sociedad, de su mismo gobierno. O sea, los registros administrativos, pues te habla de que hay un orden que desafortunadamente en América Latina todavía no tenemos, ¿no? Entonces, son condiciones distintas, pero yo creo que al mismo tiempo el hecho de tener nosotros, pues nuestras carencias es una oportunidad también para desarrollar de una manera más decidida esta disciplina y aprovechar la ciencia de datos dentro de las oficinas de estadística, ¿no? Bueno, muchas gracias, Helio. Ya estamos en la hora, llegando al final de esta conferencia. Quisiera agradecerte, Helio, por tremenda presentación, me gustó mucho. También a Oriana, Beatriz y Olga, que están en la organización, preocupadas de que todo funcionara bien. A los colegas de INEGI que se nos sumaron, bienvenidos. Esperamos también en las próximas sesiones que pudieran participar. Nos gusta esta colaboración. Y a todas y todos desearles una feliz tarde y un mejor fin de semana. Muchas gracias.